Hay momentos en los que no necesitas hablar, solo creer. Momentos en los que el verdadero poder no se manifiesta en el ruido, sino en el silencio reverente de un hijo que confía. Esta palabra es para aquellos que han sido juzgados sin razón, que han sido atacados sin defensa, que han caminado por valles oscuros sin decir una sola palabra, y aún así han visto cómo el cielo se inclinaba a su favor. Porque cuando el hombre calla por obediencia, el cielo responde con intervención. Hay un tipo de silencio que no es cobardía, es autoridad. Hay una quietud espiritual que no es debilidad, es alineación con el trono. Prepárate, porque en los próximos minutos vas a descubrir un principio celestial que el enemigo ha tratado de ocultar por generaciones. Vas a entender cómo tu silencio, cuando es guiado por el Espíritu, tiene el poder de activar a los ángeles, desarmar al infierno y abrir los cielos. Esta revelación no es para oídos apresurados ni para corazones impacientes. Es para quienes desean operar en una dimensión más alta. Porque el que aprende a callar en el tiempo correcto será testigo de la gloria que se desata en lo invisible. No estás solo, no estás en pausa, estás en posición. Dios te ha llevado al silencio no para olvidarte, sino para manifestarse. Y en ese silencio, mientras tú piensas que nada está ocurriendo, los ángeles están siendo enviados, las puertas se están girando y la justicia de Dios se está preparando. Hoy entenderás por qué a veces el cielo se mueve justo cuando tú decides no hablar. Esta palabra va a abrir tus ojos espirituales, va a afirmarte en medio de tu lucha y va a activar una cobertura sobre tu vida como nunca antes. Si alguna vez te has preguntado por qué Dios te ha pedido callar cuando quería gritar, por qué te ha dicho espera cuando tú querías actuar, esta palabra es para ti. Porque vas a descubrir que tu silencio no fue pérdida, fue una señal, un sonido que el mundo no oye, pero que los ángeles reconocen como orden celestial. Quédate, escucha con el corazón, porque hoy se te va a revelar cómo tu silencio ha estado desplegando ángeles guardianes sin que tú lo supieras. Bienvenida a una palabra profética que te hará mirar el silencio con nuevos ojos, y verás que en los cielos los que callan por fe son los que más ruido hacen en el mundo espiritual. El silencio en medio del conflicto es un acto de guerra espiritual que moviliza lo invisible. No es un silencio de derrota ni de miedo. Es un silencio cargado de poder, de fe profunda, de autoridad que no necesita gritar para imponerse. Es el silencio del Espíritu que sabe quién pelea por él. Es el silencio de aquel que ha comprendido que su fuerza no está en la reacción carnal, sino en la quietud que honra al Dios que todo lo ve. Hay momentos en los que hablar es ceder terreno y callar es un acto profético que abre el cielo. Cuando todo a tu alrededor clama por una respuesta, por un grito, por una defensa humana, y tú eliges el silencio santo, estás declarando sin palabras: Jehová es mi defensor, Él hablará por mí, Él peleará por mí. Este silencio no es pasividad, es confianza activa. Es confianza activa, es como una espada envainada que no se usa porque no se necesita. Porque el dueño de los ejércitos celestiales ya ha soltado una orden desde el trono. Es en ese momento cuando decides quedarte en reposo mientras la tormenta ruge, que los ángeles guardianes reciben la instrucción de descender, no para aplaudir tu fuerza, sino para responder a tu fe, no para reconocer tus palabras, sino para honrar tu decisión de confiar en el Dios que guarda silencio para luego actuar con poder. La palabra lo dice en Éxodo capítulo 14, versículo 14: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. En otras versiones dice: vosotros permaneceréis en silencio. ¿Sabes qué estaba ocurriendo allí? El pueblo de Israel estaba atrapado entre el mar y el ejército egipcio. Todo parecía indicar que era el momento de huir, de gritar, de entrar en pánico. Pero Dios dio una orden distinta.
No les pidió que corrieran, no les pidió que hablaran, les pidió silencio. Porque cuando el cielo va a abrir el mar, la carne debe callar. Porque cuando Dios está a punto de intervenir, el ruido humano solo estorba. El enemigo quiere provocarte, quiere que hables antes de tiempo, que defiendas tu causa con tus propias palabras, que expliques, que reacciones. Pero el Espíritu te susurra: guarda silencio, porque tu silencio desconcierta al infierno. Tu silencio detiene las trampas del enemigo. Tu silencio no es debilidad, es fuego que arde sin hacer ruido. Y es en ese fuego invisible donde los ángeles reciben instrucciones para rodearte, para cubrirte, para enfrentarse al ejército espiritual que venía contra ti. Muchos creyentes piensan que la guerra espiritual es solo gritar, reprender, declarar en voz alta. Y sí, hay momentos para eso. Pero hay batallas que se ganan en la quietud, en la cámara secreta, en el silencio de la obediencia, en la renuncia al orgullo que quiere demostrar que tiene razón. Hay batallas que no se libran con argumentos, sino con entrega, con la boca cerrada y el corazón alineado. Ahí es donde los ángeles son enviados, no por lo que dijiste, sino por lo que creíste mientras callabas. Jesús mismo, cuando fue acusado, no abrió su boca. Mateo capítulo 27, versículo 14 dice: pero a nada respondió, de manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ese silencio era poder, ese silencio era autoridad, ese silencio estaba alineado con el cielo. No necesitaba defenderse, porque estaba en la voluntad del Padre. Y en ese silencio los cielos estaban actuando. ¿Cuántos ángeles estaban en movimiento mientras el Cordero callaba? ¿Cuántas huestes celestiales estaban listas para intervenir, pero esperaban la instrucción del Padre? Así también tú, cuando callas en obediencia, estás permitiendo que lo invisible se active. Estás soltando las manos y diciendo: tú, Señor, eres mi escudo, tú eres mi justicia, tú eres mi defensa. Y los ángeles reconocen ese silencio como una señal, no de pasividad, sino de autoridad espiritual. Porque en un mundo que se defiende con gritos, el que calla por obediencia se convierte en un canal de gloria. Recíbelo hoy. Tu silencio en medio del conflicto puede estar activando una guerra celestial a tu favor. No porque seas débil, sino porque has comprendido quién pelea realmente por ti. Guarda silencio cuando el Espíritu te lo pida y verás cómo el cielo se mueve. Porque hay ángeles que responden al sonido, pero también hay ángeles que responden al silencio lleno de fe. Y esos están listos para ser enviados en tu dirección. Cuando guardas silencio por obediencia, los ángeles reciben instrucciones para actuar. No es un simple acto de autocontrol o una estrategia emocional. Es un lenguaje espiritual. Es una respuesta de honra al Dios que examina los corazones más allá de las palabras. El silencio por obediencia no es cobardía, es reverencia, es saber cuándo hablar y cuándo callar por mandato divino. Es reconocer que el reino de los cielos se mueve bajo órdenes precisas y que cada vez que un hijo de Dios decide no hablar por impulso, sino esperar la voz del Espíritu, el cielo mismo responde activando sus recursos sobrenaturales. En los momentos en que estás siendo acusado, malinterpretado, provocado y todo en ti quiere reaccionar, pero decide callar porque el Espíritu te lo pide, estás caminando en obediencia radical. Esa obediencia es vista desde lo alto como una señal de madurez espiritual. Y en ese instante los ángeles no solo te rodean, sino que reciben la señal para actuar a tu favor. ¿Por qué? Porque tu silencio no fue por indiferencia, sino por sumisión. Porque no actuaste desde la carne, sino desde el Espíritu. Y esa postura abre una brecha espiritual por donde lo celestial puede intervenir. Hay historias en las Escrituras donde Dios dio la orden de callar para que Él mismo hablara. En Josué capítulo 6, versículo 10. Mientras el pueblo rodeaba Jericó,
Josué dio esta instrucción: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga, grita. Entonces gritaréis. ¿Qué estaba ocurriendo allí? Dios estaba entrenando a su pueblo en la disciplina del silencio, no por debilidad, sino porque la victoria no venía del ruido, venía de la obediencia. Y cuando llegó el momento señalado, un solo grito fue suficiente para derribar los muros, porque había estado precedido por días de silencio obediente. Durante ese tiempo, los ángeles estaban ya posicionados, esperando la señal divina. El silencio preparó el terreno. El grito final fue la ejecución del plan celestial. Así también hoy, tu silencio en obediencia prepara la atmósfera. No es tiempo perdido, es tiempo sagrado. Es tiempo en que el cielo se alinea, en que los ángeles se posicionan, en que lo invisible comienza a trabajar a tu favor. Quizá no veas nada en el momento, quizá parezca que nada sucede mientras callas, pero en el mundo espiritual se están escribiendo órdenes, se están desplegando estrategias, se están activando defensas, todo por una sola razón: decidiste obedecer. La obediencia no se mide solo por lo que haces, sino también por lo que decides no hacer cuando tu carne te lo exige. No responder, no argumentar, no justificarte, no entrar en la provocación. Eso es obedecer en silencio. Y ese acto es tan poderoso que el cielo lo honra con intervención. Porque cuando un hijo de Dios calla para honrar al Padre, los ángeles no se quedan quietos. David lo entendía cuando escribió en el Salmo 39, versículo 1. Yo dije: guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. David sabía que su silencio era una barrera contra el pecado y una expresión de confianza. Porque el que guarda su lengua, guarda su alma, y al hacerlo se convierte en un canal por el cual lo sobrenatural fluye sin obstrucción. El silencio obediente no necesita escenario. Puede suceder en lo secreto, en la intimidad, en la conversación privada, en la reunión familiar, en medio de una injusticia. Y aunque el mundo no lo vea ni lo aplauda, el cielo sí lo reconoce. Y como recompensa, suelta a sus mensajeros celestiales, sus ministros de fuego, para proteger, guiar, cubrir y actuar. Así que no temas cuando el Espíritu te diga no hables. No lo veas como debilidad, no lo vivas como abandono. Vívelo como un acto de fe, como una llave que abre los cielos. Porque a veces el silencio que tú sostienes con dolor es la misma señal que los ángeles están esperando para ser enviados con órdenes claras. Y cuando ellos se activan, ninguna fuerza del infierno puede detener lo que Dios ya ha determinado a tu favor. Guarda silencio por obediencia y observa cómo el cielo se mueve por ti. El silencio reverente honra a Dios y atrae su protección sobrenatural. Hay un tipo de silencio que no es simple ausencia de palabras, sino una postura del corazón. Es el silencio de quien reconoce la majestad del Altísimo, la grandeza de su presencia y la soberanía de sus decisiones. No es un silencio impuesto por el temor, ni por la confusión, ni por la duda, sino un silencio lleno de adoración, lleno de reconocimiento, lleno de sumisión. Este silencio reverente es poderoso, porque declara sin voz que Dios es suficiente, que su voluntad es perfecta, que su tiempo es mejor y que su juicio es justo. Cuando un hijo de Dios decide guardar silencio delante de su Creador, está entrando en una dimensión de fe y reverencia que activa una reacción espiritual. El cielo honra a quien lo honra. Y cuando te postras en silencio, cuando no usas tus palabras para quejarte, ni para protestar, ni para cuestionar, sino que te quedas quieto reconociendo su santidad, algo se libera. Porque ese tipo de silencio es adoración pura. Es decirle a Dios: no necesito entenderlo todo, solo necesito saber que tú estás aquí.
El libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 20, lo declara con fuerza. Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Este no es el silencio del miedo, es el silencio de la adoración, es el silencio del espíritu que ha sido sobrecogido por la gloria de Dios. Es ese momento en que no hay palabras suficientes para describir lo que se siente. Es ese instante en el que la boca calla para que el alma se exprese en lágrimas, en temblor, en quebranto, en rendición total. Este tipo de silencio no pasa desapercibido. Dios lo recibe como incienso puro. Es una expresión de fe madura, porque quien calla delante de Dios lo ha conocido. No necesita probarle nada, no necesita repetirle sus quejas. Sabe que está frente a aquel que todo lo sabe, todo lo ve, todo lo puede. Y en ese reconocimiento, los ángeles guardianes reciben orden de acercarse, porque cuando un hijo se rinde en silencio reverente, el Padre envía su cobertura, envía a sus mensajeros con escudo de protección, con instrucciones específicas, con encargos divinos. El Salmo 34, versículo 7 lo confirma. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Quiénes son esos que le temen? No los que le tienen miedo, sino los que le reconocen, los que viven en reverencia, los que no toman su nombre a la ligera, los que prefieren callar que hablar sin entendimiento, los que se postran en la intimidad sin exigir respuestas, sin demandar explicaciones, simplemente reconociendo que Él es Dios. Y es ahí donde el silencio se convierte en escudo, en cobertura, en señal de que el corazón ha sido rendido. Porque muchas veces el ruido de nuestras palabras impide oír la voz de Dios. Pero cuando hay reverencia, cuando hay temor santo, cuando hay silencio nacido de la adoración, el cielo responde con protección. Porque Dios protege a quienes lo honran. Y honrarlo no es solo cantarle. Honrarlo es también callar cuando su presencia llena el lugar, cuando el corazón se rinde sin necesidad de gritar. Muchos quieren activación angelical sin rendición espiritual. Quieren ver a los ángeles obrar, pero no quieren pasar tiempo en silencio delante del trono. Pero el orden divino es claro. Primero reverencia, luego intervención. Primero rendición, luego respaldo. Primero silencio santo, luego activación sobrenatural. Porque Dios se mueve donde es honrado, y donde hay adoración verdadera hay manifestación gloriosa. Hoy el Espíritu te llama a ese tipo de silencio, a ese lugar secreto donde no hay gritos pero hay fuego, donde no hay palabra pero hay gloria, donde no se escucha nada pero el alma se llena de todo. Ahí en ese lugar Dios envía a sus ángeles, no porque los invoque con palabras, sino porque tu silencio fue adoración, porque tu reverencia fue reconocida, porque tu corazón tembló delante de su majestad. Recíbelo hoy. El silencio reverente no es vacío, es profundidad. Es un río que fluye sin sonido, pero que toca el cielo. Y cuando el cielo lo recibe, los ángeles guardianes son desplegados para cubrirte, protegerte y rodearte como una muralla invisible. Guarda silencio delante de Él y observa cómo su gloria desciende. El silencio en la prueba demuestra madurez, y el cielo responde con refuerzos. No hay mayor evidencia de crecimiento espiritual que cuando un creyente puede atravesar el valle, caminar por el fuego, enfrentar el quebranto y aún así guardar silencio delante de Dios. Ese silencio no significa indiferencia, ni resignación, ni falta de emociones. Significa confianza. Significa que has caminado lo suficiente con el Señor como para saber que Él no te deja en el horno sin propósito. Significa que has pasado por suficientes batallas como para reconocer que la tormenta no te mata, te moldea. Cuando alguien está en medio de una prueba y decide no quejarse, no murmurar, no levantar la voz para exigir una explicación, está dando un testimonio profético de madurez. Está diciendo: yo sé que aunque no entienda, Dios está conmigo. Sé que aunque no lo vea, Él está obrando. Sé que aunque no sienta nada, no me ha abandonado. Y es ahí, en ese silencio maduro,
porque el cielo responde, porque los cielos reconocen la fe silenciosa, porque los ángeles entienden el lenguaje de la perseverancia. Y es entonces que son enviados refuerzos desde lo alto, no para premiar una queja, sino para respaldar una fe firme en medio del dolor. El libro de Isaías capítulo 30 versículo 15 lo dice con claridad: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza estará vuestra fortaleza. Este versículo no habla de una fortaleza basada en gritos o declaraciones audibles, sino de una fuerza que nace del reposo interno, de la certeza de que aunque todo se desmorone por fuera, Dios tiene el control. Y ese tipo de fortaleza activa protección divina, porque Dios no abandona a los que confían en Él. Y aunque parezca que tarda, Él siempre llega con refuerzos celestiales, con respuesta perfecta, con auxilio oportuno. Jesús en el desierto fue tentado, presionado, probado, y Él respondió con la palabra. Pero hubo momentos de profundo silencio, de espera, de resistencia interna. Y cuando la prueba terminó, Mateo capítulo 4 versículo 11 dice: el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando llegaron los ángeles después de la prueba, después del silencio, después de la resistencia, no cuando gritó, no cuando reclamó, no cuando exigió, sino cuando perseveró. Así también tú, si estás pasando por una prueba profunda y todo dentro de ti clama por entender, por huir, por explotar, pero en vez de eso elige callar, adorar y permanecer, el cielo no se queda indiferente. Puede parecer que estás solo, puede parecer que nadie ve tu dolor, pero los ángeles están de pie, observando desde lo alto, esperando la señal del Padre. Y esa señal llega cuando tú eliges confiar en silencio, cuando eliges no defenderte, no rendirte, no explicarte, solo quedarte en su presencia, aunque parezca que Él guarda silencio. Ese es el lugar donde los refuerzos llegan, no siempre con ruido. A veces llegan en forma de paz, a veces en forma de una palabra profética que confirma tu camino, a veces en forma de una oportunidad inesperada, a veces en forma de consuelo sobrenatural, pero llegan. Porque el cielo nunca abandona un corazón quebrantado que se mantiene firme sin murmurar. Ese silencio es adoración, es prueba superada, es señal de que estás listo para el siguiente nivel. Porque en el reino, los que callan con fe heredan autoridad. El enemigo quiere verte gritar, renegar, tirar la toalla, pero cuando te ve en silencio, adorando con lágrimas, cantando en la oscuridad, esperando sin comprender, se desconcierta, porque sabe que ese silencio es invencible. Es el silencio de los que han muerto a sí mismos, de los que no necesitan comprender para creer, de los que no necesitan ver para confiar, de los que no necesitan hablar, porque su alma ya ha dicho todo lo necesario en la presencia de Dios. Hoy el cielo te recuerda: tu silencio en la prueba está siendo visto, tu perseverancia sin aplausos está siendo registrada, y los refuerzos vienen en camino. Porque cuando te mantienes en pie mientras todos esperan que caigas, los ángeles reciben órdenes de rodearte, de fortalecerte, de cubrirte. Sigue en silencio, pero no en desesperación, sino en madurez. Porque los que callan con fe nunca son ignorados por Dios, y los que esperan en silencio siempre verán su gloria. Callar cuando podría pelear es señal de confianza, y los ángeles se alinean con la fe. Hay batallas que no se ganan con gritos, ni con fuerza humana, ni con argumentos terrenales. Se ganan con dominio propio, con la decisión valiente de no responder desde la carne, con la humildad profunda de decir: aunque tengo razones para hablar, elijo callar porque confío en que Dios lo hará mejor. Ese silencio no es debilidad, es autoridad espiritual, porque solo los fuertes en el espíritu pueden resistir la necesidad de defenderse cuando son injustamente atacados. Y ese acto de entrega activa algo en el cielo que muchos no comprenden. Los ángeles se alinean con tu fe y comienzan a operar a tu favor. El acto de callar no es pasivo, es profundamente activo en el mundo espiritual. Cuando decides no hablar, no devolver la ofensa, no responder a la crítica, estás entregando la causa al único juez justo. Estás diciendo:
Señor, me duele, pero confío en ti. Y esa confianza sin voz habla más fuerte que 1000 argumentos. El cielo lo reconoce. Y en ese momento los ángeles guardianes no solo te rodean, sino que comienzan a moverse. Porque tu fe silenciosa es una señal de que Dios tiene permiso para intervenir. En el primer libro de Pedro, capítulo 2, versículos 23 al 24, se describe a Jesús diciendo: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y luego añade: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Jesús pudo hablar, pudo defenderse, pudo silenciar a todos con una palabra, pero eligió callar, no porque no tuviera razón, sino porque su confianza estaba en el Padre. Ese silencio fue más poderoso que cualquier discurso, porque mientras él callaba, el cielo preparaba la redención más grande de la historia. Así también tú, cuando decides no responder como el mundo espera, cuando decides no pelear con las armas carnales, cuando decides no justificarte, estás caminando como Cristo. Estás diciendo sin palabras: el Padre sabe, el Padre ve, el Padre me defiende. Y ese acto de fe abre una dimensión sobrenatural. No estás solo en esa decisión. El cielo te respalda. Los ángeles lo reconocen, porque ellos no obedecen a gritos, obedecen a la fe. Y la fe silenciosa es una de las más poderosas que existen. No es fácil callar cuando te acusan. No es fácil callar cuando te provocan. No es fácil callar cuando sabes que podría destruir con una palabra. Pero ese silencio que duele es también el que glorifica a Dios, porque no está motivado por miedo, sino por amor, por confianza, por rendición. Y cuando ese silencio se sostiene, cuando no explotas, cuando no cedes al impulso, estás dejando espacio para que el cielo actúe. Estás diciendo: mis palabras no cambiarán nada, pero tu intervención lo cambiará todo. El Salmo 109, versículo 4 dice: en pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. David estaba siendo atacado sin razón, pero eligió el camino del silencio y la oración. No se justificó ante sus enemigos, se dirigió a Dios, y eso fue suficiente para que la historia cambiara a su favor. No con ruido, sino con oración silenciosa. No con defensa personal, sino con confianza espiritual. Cada vez que eliges callar cuando podrías pelear, estás mostrando al cielo que estás listo para confiar, que ya no necesitas controlar todo, que ya no dependes de tu palabra, sino de la suya. Y eso agrada profundamente al Padre, porque Él se mueve cuando alguien deja de luchar con sus propias fuerzas y se abandona completamente a su voluntad. Recuerda esto: el enemigo quiere tu reacción, quiere tus gritos y tus argumentos, tu furia, porque mientras habla desde la carne, él tiene terreno para moverse. Pero cuando callas por fe, desarmas su estrategia, lo dejas sin herramientas, lo confundes, lo bloqueas, porque tu silencio no es vacío, es cobertura, es fe activa, es una voz que el cielo entiende y el infierno no puede imitar. Hoy el Espíritu te dice: calla por fe, no por temor, no por resignación. Calla porque confías, porque sabes que hay ángeles que ya fueron activados, porque sabes que hay un juicio divino en camino, porque sabes que tu silencio no es abandono, es autoridad. Y en ese acto de confianza, el cielo se mueve, porque los que callan por fe siempre verán a Dios hablar por ellos. Y cuando Dios habla, ninguna voz humana puede contradecir su veredicto. El silencio de los justos desactiva al enemigo y activa la intervención divina. Hay un poder oculto en la boca cerrada del creyente que ha entendido su posición en Cristo. No necesita responder al ataque, ni justificar su causa, ni levantar su voz para defender su honra, porque sabe que al callar está operando en un nivel de autoridad superior. El enemigo se alimenta del ruido, del escándalo, del drama,
de la reacción emocional. Pero cuando encuentra a un justo que guarda silencio, se desarma. Porque ese silencio no es vacío, es una declaración espiritual que dice: mi batalla no es contra carne ni sangre, y mi justicia viene de lo alto. Cuando el creyente escoge callar por obediencia, el infierno tiembla, porque Satanás no sabe cómo atacar a alguien que no entra en su juego. Él espera que responda con ira, que reaccione con orgullo, que te contamines con argumentos humanos. Pero cuando no le das lo que espera, pierde acceso, pierde terreno, pierde fuerza. Y mientras él retrocede, el cielo avanza. Porque el silencio del justo es como una alarma que se activa en el mundo espiritual. Y a la señal de ese silencio, Dios da la orden: intervengan. Entonces los ángeles se movilizan, entonces lo invisible se alinea, entonces lo sobrenatural entra en escena. El libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 17, nos muestra una escena poderosa. Josafat y el pueblo de Judá estaban rodeados por enemigos. Parecía inminente la derrota, pero Dios les dio una palabra: no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. No dijo griten, no dijo defiendan su causa. Dijo: estad quietos. El silencio fue la señal, la quietud fue la estrategia, y la victoria vino no por su esfuerzo, sino por la intervención divina. Si es contigo, hay batallas que no vas a ganar con palabras. Hay guerras que no se conquistan con argumentos. Hay momentos donde la única estrategia eficaz es el silencio del justo, porque ese silencio está lleno de fe, porque está respaldado por la palabra, porque no es miedo, es fuego contenido, es adoración que no necesita sonido, es certeza que no necesita explicación. Y eso el enemigo no lo soporta. Muchas veces sentimos que callar es perder, que si no decimos nada el otro ganará, que si no respondemos quedaremos como débiles. Pero eso es una mentira del infierno, porque en el reino de los cielos el que calla por obediencia es más fuerte que el que grita por orgullo. En el reino el que se queda quieto por fe está declarando una verdad mayor: mi Padre Celestial es quien pelea mis batallas. El Salmo 37, versículos 5 al 7 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. El salmista no dice que la justicia vendrá por defenderse, sino por confiar. Y esa confianza se manifiesta en el silencio. El tipo de silencio que no exige, sino que espera, que no presiona, sino que descansa, que no se desespera, sino que se alinea con el tiempo de Dios. Y mientras tú estás en ese lugar de silencio, parece que nada ocurre, pero en el mundo espiritual hay un movimiento intenso. Ángeles suben y bajan con asignaciones, se cancelan ataques, se rompen maldiciones, se frustran conspiraciones, porque tu silencio no es pasividad, es autoridad, porque tu silencio es la atmósfera perfecta para que Dios actúe. Él no necesita que hables para actuar, a veces necesita que calles para intervenir. Jesús mismo, en el momento más crítico de su vida, cuando era azotado, escupido, acusado falsamente, no respondió. Mateo capítulo 26, versículo 63 dice: mas Jesús callaba, y ese silencio no fue debilidad, fue conquista, porque mientras callaba estaba desarmando al infierno. Mientras no respondía, estaba activando el plan eterno de redención. Y fue en ese silencio donde el Padre desplegó toda su intervención divina. Fue en ese silencio donde la cruz comenzó a brillar como instrumento de salvación. Tú también tienes esa autoridad. No necesitas pelear con tu fuerza, no necesitas responder a toda provocación. Guarda silencio, no como quien se rinde, sino como quien confía. Porque cuando los justos callan, el cielo actúa. Cuando los justos callan, el infierno tiembla. Cuando los justos callan,
los ángeles reciben órdenes. Y cuando los ángeles se mueven, el resultado siempre será victoria, protección y gloria para el nombre del Señor. Así que hoy el Espíritu te recuerda: tu silencio no es el fin, es el inicio de una intervención sobrenatural. Quédate quieto, espera en fe, guarda silencio y observa cómo el cielo pelea por ti. En el silencio Dios habla y los ángeles obedecen su voz. Hay momentos donde la única manera de escuchar al cielo es callando la tierra. Nuestro mundo está lleno de ruido, de opiniones, de argumentos, de voces que compiten por nuestra atención. Pero el alma no fue diseñada para oír a Dios en el caos, sino en la calma. Por eso el silencio espiritual no es solo una pausa externa, es una sintonía interna. Es la disposición del corazón que dice: habla, Señor, que tu siervo escucha. Cuando eliges callar para oír a Dios, estás entrando en un terreno santo, un lugar donde lo eterno toca lo temporal y donde los ángeles reciben nuevas órdenes directamente del trono. Dios no grita, Dios no compite con las distracciones, Dios no se impone con escándalo. Él habla al corazón que ha decidido apagarlo todo para quedarse a solas con su voz. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 12, Elías esperaba oír al Señor. Primero vino un gran viento, pero Dios no estaba en el viento. Luego un terremoto, pero tampoco estaba allí. Después un fuego, y aún así Dios no se hallaba en el fuego. Y finalmente vino un silbo apacible y delicado. Allí estaba Dios, en la voz que solo el silencio profundo puede captar. Esa voz, cuando es oída por un corazón obediente, no solo transforma al que escucha, también activa a los ángeles. Y porque los ángeles no actúan por emociones humanas ni por impulsos carnales. Ellos se mueven por mandato divino. Y ese mandato muchas veces es liberado cuando tú estás en silencio. Porque mientras tú haces silencio, Dios está hablando. Y cuando Él habla, lo invisible comienza a moverse. El Salmo 103, versículo 20 dice: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. ¿Quién da la orden? Dios. ¿Cuándo se oye esa orden? En el silencio del que espera. Y tú, cuando eliges callar tus pensamientos, tus quejas, tus miedos, puedes empezar a oír esa voz que da órdenes a tu favor. Puedes percibir lo que Él está diciendo sobre tu situación. Y cuando esa palabra es soltada desde el cielo, los ángeles la ejecutan. Este principio es poderoso, porque muchas veces queremos que Dios hable, pero no dejamos de hablar nosotros. Queremos oír su dirección, pero no silenciamos nuestras emociones. Queremos intervención divina, pero no paramos de consultar nuestras propias soluciones. Y el cielo está esperando, no que griten más fuerte, sino que callen más profundo, porque es en el silencio donde su voz se revela. Y cuando esa voz se revela, su ejército celestial se activa. Jesús lo practicó. Antes de cada decisión importante se apartaba, subía a un monte, buscaba soledad, silencio, comunión. No necesitaba un escenario ni un estruendo, necesitaba conexión con el Padre, y en esa conexión recibía dirección, y con cada dirección ángeles eran enviados. En el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 12, se nos dice: en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Fue un tiempo de silencio con el Padre. ¿Y qué vino después? La elección de los 12 apóstoles. ¿Crees que lo hizo solo por sabiduría humana? No, fue dirigido por lo que oyó en la intimidad. Y en ese proceso el cielo mismo se alineó a su decisión. Así también hoy Dios desea hablarte, pero quiere que te calle por dentro, que apague las distracciones, que te encierre con Él, que pongas tu oído espiritual atento.
porque Él tiene instrucciones que liberar, palabras que transformarían tu realidad, mandatos que moverán el cielo. Pero esos mandatos requieren silencio para ser oídos. Y una vez los oigas, los ángeles obedecerán. Muchos quieren ver a los ángeles obrar, pero no quieren callar para oír la voz que los activa. Quieren señales, prodigios, milagros, pero no se rinden al silencio que permite oír a Dios con claridad. Pero tú no eres de esos. Tú has sido llamado a operar en otra dimensión, una donde el silencio es un acto profético, donde callas para recibir, donde oyes para obedecer, y donde al obedecer el cielo entero se moviliza. Hoy te invito a que entres en ese silencio, no el silencio del abandono, sino el de la búsqueda, no el silencio de la resignación, sino el de la adoración. Apaga la tormenta exterior y la voz interior, y quédate a solas con la voz que sostiene el universo. Porque cuando Dios habla, todo cambia. Y cuando Él suelta una orden en tu favor, los ángeles la ejecutan sin retraso. Guarda silencio, porque Dios está a punto de hablarte. Y lo que Él diga activará un movimiento celestial a tu favor. El silencio dirigido por el Espíritu activa la cobertura del Altísimo. No todo silencio es espiritual, ni toda quietud es obediencia. Pero cuando el Espíritu Santo te lleva a callar, cuando te pide que no respondas, que no expliques, que no te defiendas, que no participes de discusiones, está haciendo mucho más que pedirte autocontrol. Está alineando tu espíritu con los tiempos de Dios y te está posicionando bajo una cobertura divina que no se consigue con esfuerzo humano. Ese tipo de silencio es una estrategia celestial, una protección invisible, una señal de que estás bajo gobierno espiritual, no emocional. Porque quien obedece al Espíritu en su hablar, también obedece en su silencio. Y en ese acto lo sobrenatural comienza a cubrir cada área de tu vida. El Espíritu Santo no te lleva al silencio para aislarte, te lleva al silencio para cubrirte. Porque en medio del ruido de la vida hay cosas que solo puedes recibir cuando eliges callar y confiar. El silencio guiado por el Espíritu no es falta de acción, es fe en acción. Es decir, no necesito intervenir porque el que me guía tiene el control. Es reconocer que el que te dirige también te protege. Y cuando tú te detienes en obediencia, Dios se pone en marcha a tu favor. Salmo 91, versículo 1, declara: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién habita al abrigo? Aquel que se somete, aquel que no camina en su carne, aquel que reconoce cuándo es tiempo de hablar y cuándo es tiempo de guardar silencio. Ese abrigo es cobertura, es seguridad, es refugio. Y muchos no lo reciben porque no saben callar, porque no escuchan la voz suave del Espíritu que les dice: ahora no hables, ahora solo quédate quieto. Pero los que obedecen, los que callan cuando el Espíritu lo indica, entran bajo esa sombra poderosa donde no hay dardos que penetren ni enemigo que alcance. Permanecer en silencio no es un mandato constante, pero es una orden precisa para momentos específicos. Y cuando la obedeces, estás declarando en lo invisible que Dios es tu refugio, que Él pelea por ti, que Él pone las palabras en tu boca y también sabe cuándo es mejor que no las uses. Esa sensibilidad a la voz del Espíritu es señal de madurez, es señal de que tu alma no se gobierna a sí misma, sino que ha sido crucificada con Cristo y ahora se deja llevar por la palabra viva que arde en lo profundo. Y ese tipo de obediencia activa una cobertura que no se puede fabricar, una cobertura que se siente en lo invisible, una paz que te rodea cuando todo parece en caos, una certeza que no proviene del exterior sino de adentro, porque has sido instruido en lo secreto, porque sabes cuándo retirarte, cuándo guardar silencio, cuándo no decir nada aunque tengas mucho por decir. Y eso en el mundo espiritual es señal de que estás cubierto, no por tu propia fuerza, sino por la sombra del Altísimo.
Isaías capítulo 50, versículo 4 lo expresa de forma profunda. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Esa lengua, esa sabiduría no proviene del estudio, proviene del oído entrenado. Y ese oído solo se entrena en el silencio, en la intimidad, en la obediencia, que calla primero para después hablar con dirección. Porque el que sabe guardar silencio a tiempo también sabrá hablar en el tiempo correcto. Y es en ese proceso, en esa relación profunda con el Espíritu, donde la cobertura divina se manifiesta. No como un sentimiento pasajero, sino como una protección constante, como una muralla que te rodea, que te cubre en medio del ataque, que te preserva mientras otros caen. Porque has entendido que el poder no está solo en lo que dices, sino en lo que callas por fe. Y esa fe obediente es imán para la gloria de Dios. Es señal de que su presencia está contigo. Es evidencia de que no caminas solo, sino bajo sombra santa, bajo manto eterno, bajo gobierno celestial. Así que si hoy el Espíritu te ha pedido silencio, no lo cuestiones, obedece. Porque ese silencio no es abandono, es abrigo. Porque esa quietud no es castigo, es cobertura. Y porque cuando callas bajo la dirección del Espíritu, los cielos se abren, los ángeles se activan y el Altísimo mismo extiende su sombra sobre ti. Guarda silencio por obediencia y la cobertura del Dios viviente te envolverá como un escudo que nadie podrá atravesar. Tu silencio puede ser el sonido que los ángeles reconocen como orden celestial. En el reino de los cielos, no todo lo que activa el poder es audible. A veces el sonido más fuerte en lo invisible es el silencio de un hijo de Dios que ha aprendido a confiar sin hacer ruido. Porque hay silencio que tienen voz, hay silencio que tienen peso, hay silencio que no son ausencia, sino instrucción divina. Y cuando ese silencio nace del Espíritu y no de la carne, cuando es fruto de la obediencia y no del temor, los ángeles lo reconocen. Ellos saben cuando un hijo ha dejado de hablar, no por debilidad, sino por fe. Ellos oyen lo que la carne no percibe. Ellos entienden ese lenguaje espiritual que se traduce como una señal directa del trono. Actúen, defiéndanlo, cúbranlo. Cuando eliges guardar silencio delante de la calumnia, delante de la injusticia, delante del ataque espiritual, no estás siendo indiferente, está sonando una alarma en lo alto. Una señal invisible se emite desde tu espíritu hacia el cielo. Y los ángeles que acampan alrededor de los que temen a Dios la interpretan como un llamado de intervención. Porque ese tipo de silencio es una oración sin palabras, una rendición sin gritos, una adoración que no necesita ser cantada. Es fuego que no hace ruido, pero que sube como incienso a la presencia del Padre. El libro de Éxodo capítulo 14 versículo 14 dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esa tranquilidad no es pasividad, es activación sobrenatural. Es el lugar donde tus fuerzas humanas se detienen para que el brazo poderoso de Dios se extienda. Y cuando el cielo se pone en marcha, no lo hace solo. Los ejércitos angelicales entran en acción. Las órdenes se liberan, las espadas se desenvainan, las rutas se despejan, las trampas se desarman. Todo en respuesta al sonido inaudible de tu fe callada. Muchos quieren mover el cielo con ruido, pero Dios no se impresiona con volumen, sino con profundidad. Y el silencio profundo de un corazón rendido es más poderoso que 1000 gritos desesperados. Porque ese silencio dice: ya no dependo de mí, ya no necesito convencer a nadie, ya no me desgasto con mis argumentos, estoy en paz porque estoy cubierto. Y esa paz habla, ese silencio testifica, esa confianza no necesita micrófono, porque el cielo lo escucha con claridad. Jesús, cuando fue llevado como cordero al matadero, no abrió su boca. Isaías capítulo 53 versículo 7 lo declara angustiado él,
y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ese silencio no fue derrota, fue victoria anunciada. Fue el sonido que activó la intervención más grande de toda la historia. Porque mientras Jesús callaba, el cielo se movilizaba. Mientras los hombres lo condenaban, el Padre preparaba la resurrección. Mientras los enemigos gritaban, los ángeles estaban listos para abrir la tumba 3 días después. Así también tú. Hay silencios tuyos que no son pérdida, son detonantes. Hay momentos donde tu decisión de no hablar es exactamente lo que activa la liberación que necesitas. Tu silencio se convierte en señal, en lenguaje profético, en llamado celestial. Y los ángeles, expertos en obedecer la voz de Dios, entienden perfectamente cuándo deben intervenir. No por tu clamor audible, sino por tu silencio espiritual. Porque han sido entrenados no solo para oír el estruendo del cielo, sino también el susurro del Espíritu. Y ese susurro, cuando nace de tu rendición, es más claro para ellos que cualquier grito humano. Hoy el Espíritu te dice: no subestimes el poder de tu silencio. No creas que porque no hablas, no estás moviendo lo espiritual. Al contrario, cada vez que eliges callar por obediencia, por fe, por reverencia, estás emitiendo una frecuencia que el cielo reconoce. Y cuando el cielo reconoce esa señal, los ángeles se alinean, se preparan, se mueven. Tu silencio no es el fin, es el inicio de una intervención. No es pasividad, es activación. No es debilidad, es autoridad. Así que permanece en ese silencio guiado por Dios. Quédate quieto cuando Él lo indique. No te preocupes por lo que los demás dicen o piensan. Los que viven en el Espíritu entienden el lenguaje del Espíritu. Y los ángeles que te rodean también lo entienden. Porque tu silencio, cuando es santo, no es invisible. Es una orden divina que ellos obedecen. Y cuando ellos obedecen, los cielos se abren, las cadenas se rompen y la gloria de Dios se manifiesta con poder en tu vida. Oremos. Padre amado, altísimo y eterno Dios, hoy vengo delante de ti con un corazón rendido, callado ante tu grandeza, confiado en tu fidelidad. No tengo necesidad de levantar mi voz, porque sé que tú escuchas aún el susurro de mi alma. Tú conoces mis pensamientos antes de que lleguen a mis labios, y entiendes cada lágrima que desciende en silencio. Por eso, Señor, hoy me postro ante ti sin ruido, sin defensa humana, sin excusas, solo con fe. Espíritu Santo, enséñame a callar cuando tú me lo pidas. Enséñame a no reaccionar según la carne, a no caer en la trampa del enemigo que quiere sacarme de tu presencia a través de la provocación. Dame la gracia de reconocer cuándo debo hablar y cuándo debo guardar silencio. Que mi alma se sujete completamente a tu voz. Que mi espíritu aprenda a discernir el momento santo del silencio profético. Ese silencio que abre los cielos y activa a tu favor. Señor, yo escojo confiar en ti. Aunque me ataquen, aunque me juzguen, aunque no me entiendan, aunque me calumnien, yo callaré en tu presencia. Porque mi causa está en tus manos. Tú eres mi defensor. Tú eres mi escudo. Tú eres el que me cubre con la sombra del Omnipotente. Hoy, en vez de discutir, me quedo en tu secreto. En vez de pelear, me escondo en tu abrigo. En vez de reaccionar, me hundo en tu paz. Padre, activa alrededor mío un muro de fuego. Envía ángeles guerreros que rodeen mi casa, mi mente, mi corazón, mi propósito. Que se levante una cobertura sobrenatural que venga directamente de tu trono. Que cada vez que guarde silencio por obediencia, los cielos se muevan a mi favor. Que mi silencio provoque movimiento angelical. Que mi confianza en ti sea mayor que mi necesidad de explicarme. Hazme maduro en el espíritu, profundo en la fe y obediente en todo. Y cuando la hora llegue, cuando sea el momento exacto para hablar, pon fuego en mi boca,
Llena mi palabra de sabiduría y poder. Pero hasta entonces, Señor, guárdame en el secreto. Cúbreme con tu mano. Abrázame con tu presencia. Y que mi silencio no sea vacío, sino adoración viva. Un altar donde tú reines. Un espacio donde los ángeles entiendan que un hijo tuyo ha elegido confiar por encima de todo. Gracias por pelear mis batallas. Gracias por hablar cuando yo callo. Gracias por moverte cuando yo descanso en ti. Te adoro, Señor, y declaro con toda mi alma que no hay otro como tú. En el nombre del que guardó silencio ante sus verdugos y venció en la cruz, en el nombre de Jesucristo, amén. Mis amados en Cristo, si esta palabra ha encendido algo dentro de ti, si el Espíritu Santo te ha hablado en medio de tu silencio, entonces levanta tu corazón en adoración, aunque tu boca no pronuncie una sola palabra, porque el Dios que te llamó, el Dios que te cubre, el Dios que envía ángeles a tu favor, no necesita ruido para obrar. Él solo necesita tu fe, y esa fe expresada en la obediencia de tu silencio es más poderosa que 1000 discursos sin dirección. No te sientas solo cuando decidas callar. No te sientas débil cuando renuncies a defenderte. No te sientas abandonado cuando todos pregunten por qué no respondes, porque el cielo sí entiende lo que estás haciendo, y los ángeles que acampan alrededor de los que temen a Jehová reconocen esa señal. Ellos saben cuando un hijo ha decidido confiar más en Dios que en sus propias palabras. Ellos saben cuando una hija ha preferido esperar en lo invisible antes que desgastarse en lo natural. Y ellos se mueven, sí, se mueven por ti. Por eso te bendigo. Bendigo tu silencio obediente. Bendigo tu corazón que espera. Bendigo tu oído que escucha a Dios en lo secreto. Y declaro sobre ti que el cielo se abre, que los ángeles se alinean, que la cobertura divina te envuelve, y que verá la mano de Dios pelear por ti en lugares donde tú jamás podrías entrar por ti mismo. Porque cuando tú eliges callar, el cielo elige hablar, y cuando el cielo habla, todo cambia. No olvides esto: tu silencio guiado por el Espíritu no es el final, es el principio de la intervención divina. Sigue firme, sigue creyendo, sigue adorando en lo oculto, porque los ángeles ya han recibido la orden y vienen en tu auxilio. Hasta la próxima palabra. Sigue caminando con fe, sigue viviendo en santidad y sigue guardando silencio cuando el Espíritu así lo indique, porque en ese silencio se está escribiendo tu mayor testimonio. Que el Señor te bendiga, te guarde y te llene de su paz, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.